¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días. Qué bueno que está aquí con nosotros, como siempre. Edgar Hernández. Y Neri Villarreal. Teníamos rato que no nos habíamos juntado, pero creo que hay algún tema interesante que vamos a estar compartiendo hoy, amigo. Vamos a estar hablando un poco de la falta de perdón en las personas, cómo eso nos afecta. Es un enemigo muy, muy profundo, muy invisible en nuestras vidas y tiene consecuencias. Sí, y yo quisiera en esa línea empezar con el ejemplo bíblico cuando en el Antiguo Testamento dice que cuando el esposo dudaba de la fidelidad de la esposa, Ujú. dice que la llevaba ante el sacerdote. Y el sacerdote, fíjate, él dice que agarraba un vaso de agua, un vaso de donde se hacían los sacrificios, es decir, de donde había restos de órganos de los sacrificios que se daban para perdón de pecados. De ahí agarraba de lo sucio, le echaba agua y se lo daba a tomar a la esposa de quien el esposo había pensado que ella había sido infiel. Y ella se lo tenía que tomar. Entonces es interesante que la Biblia menciona, ¿verdad?, que si la mujer no tenía pecado, es decir, si ella no había No era sido culpable. infiel, si no era Ujú. culpable, se lo podía tomar y no le hacía daño. Pero si había sido infiel, es decir, si había sido culpable, cuando se lo tomaba, ella se enfermaba, Ujú. se inflaba su estómago, ¿verdad? Y había las consecuencias. A lo que voy con este ejemplo es como nuestra condición emocional afecta nuestra vida de tal manera que podemos desarrollar muchas cosas como consecuencia. Es Sí. decir, la culpa de esta persona, de la esposa, si era culpable, esa culpa la llevaba a enfermarse de tal manera que su, sus mecanismos de defensa bajaban porque por la culpa que ella sentía. Es decir, que todo lo Ujú. que nosotros guardamos en nuestro corazón nos afecta de muchas maneras. Todo lo emocional, todas las cosas que hemos vivido en el transcurso de nuestra vida, aunque no lo queramos creer, nos afecta de alguna u otra manera. Entonces, el perdón yo creo que también cae en esa línea porque es un sentimiento igual que la culpa. Es algo Ujú. que lo sentimos en nuestra alma y afecta nuestro cuerpo. Definitivamente, incluso la tristeza. Es que la mayoría de las emociones, si no es que todas, ¿verdad? Pero esas emociones que sentimos, que guardamos por no conocer esta área, nos causan enfermedades y a veces no nos damos cuenta, no las relacionamos con esa situación y entonces vamos al doctor y dice el doctor, no, pues no te encuentro nada. Entonces, sin saber las personas que la mayoría de estas, en muchas ocasiones, eh, esas enfermedades son causadas por una falta de perdón, una tristeza, un Ujú. dolor muy profundo que traes en el alma, en lo más profundo de tu ser. Y como no lo relacionamos, entonces no buscamos ayuda. Pero yo he escuchado de casos de personas que van con el doctor y tengo un dolor en el estómago y un dolor en el vientre muy fuerte y los doctores no saben qué es, porque pues los doctores no van a poder sanar lo espiritual. Exacto. Sí, y a eso iba ahorita mientras estabas hablando, es si hay un diagnóstico y lo podemos confiadamente decir porque lo hemos visto, que en la mayoría de las ocasiones cuando el Ujú. diagnóstico médico no encuentra la razón, Ujú. puede ser, no estamos aseverando que en cada caso, pero puede ser que la situación es espiritual. Y como estamos mencionando, puede ser muchas situaciones del alma las que hemos mencionado ya. Pero el día de hoy, tal vez en otra ocasión abordemos alguna otra, pero el día de hoy específicamente vamos a estar hablando del perdón. Porque se manifiesta en muchas maneras. Podemos a veces decir que perdonamos y realmente no. Podemos definitivamente a veces hasta decidir no perdonar y llevar eso con nosotros hasta la tumba. Así Y es. cuántas relaciones, a veces me ha tocado escuchar, ¿verdad? Que ya ni se acuerdan la ofensa, pero siguen Siguen enojados. enojados, sí. No me acuerdo por qué, pero no le puedo hablar. Yo sé que algo pasó. ¿Y qué pasó? Y no saben exactamente lo que pasó, pero guardamos ese rencor. Ujú. Cargamos con esa falta de perdón hacia una situación que nos afecta a nosotros,
cuando somos nosotros los que tenemos que perdonar. Sí. Y hay situaciones que de nuestra infancia que han sido difíciles, que a veces hasta las hemos escondido, intencional o no, para no tener que lidiar con ello. Pero eventualmente, si nosotros conocemos la verdad, dice la verdad nos hará libres. Y la verdad es que nosotros al perdonar, nosotros somos los beneficiados. Sí, porque si yo no perdono a quien me haya hecho daño en la infancia, en cualquier etapa, pues le sigo dando ese poder de que me sigue haciendo daño. Entonces, si yo decido perdonar, pues empieza el proceso del cual vamos a hablar para el verdadero perdón, el perdón total. Sí. No perdón a medias, como en muchas ocasiones las personas creen, oh, que ya perdoné, ya decidí perdonar, porque esto se enseña mucho en las iglesias, en la psicología. Oh, tú decides perdonar, pero es parte del principio. Es como decías tú en una ocasión, es el decidir perdonar es abrir la puerta para que Dios pueda sanarte totalmente de la falta de perdón. Sí. Pudiéramos establecer, para empezar a partir de aquí, que si no hay sanidad, difícilmente puede haber perdón. Definitivamente, si no hay sanidad, es bien difícil que tú puedas perdonar. Entonces, primero es ver la raíz y es muchas veces el dolor. Entonces, tú no quieres tocar el tema de perdón por esta persona porque te duele. Entonces, cuando te duele, no quieres ni tocar el tema, no ha sanado. valga la redundancia. Entonces, es, es importantísimo ver en qué situación estás, pero lo primero creo es tomar la decisión de perdonar. ¿Sí? Jesús dijo que perdonáramos 70 veces 7. Cuando le pregunta al apóstol Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Le dice, 70 veces 7, o sea, es un número infinito. Y ahí entramos en una situación de 70 veces 7, numerología en la Biblia y todo tiene un significado. Sí. Pero específicamente en este caso tú tomas la decisión de perdonar y ahí empieza tu proceso. Sí. ¿Cuántas veces? Las veces que sea necesario, y si tú no perdonas, dice la Biblia que mi Padre que está en el cielo no te va a perdonar. Si tú no perdonas también, entonces imagínate, si yo no perdono, pues tampoco voy a recibir el perdón de Dios. Entonces quiere decir que si no perdono, pues no recibo salvación. El primer paso para recibir la salvación es perdonar. Y ya cuando decides perdonar es donde el Espíritu Santo, en mi opinión, puede empezar a trabajar en verdaderamente sanar tus heridas emocionales y realmente conseguir el perdón. Sí. Y yo creo que ahí también pudiéramos ahondar, ¿verdad? Para empezar con el tema, porque hay situaciones que son fáciles de olvidar. Una situación, no sé, vámonos light, vámonos muy superficiales, ¿verdad? Pero vamos a empezar muy sencillo, ligerito, pero puedo perdonar muy fácilmente al que se me metió en el tráfico, ¿verdad? Y dices, y a lo mejor te molesta y todo, y decides no tomar ofensa y hasta ahí llegó. Hay situaciones que yo puedo atreverme a decir que hay niveles de perdón, aunque no estoy tratando de hacer de esto una mera enseñanza en sí misma, pero dependiendo la ofensa es el nivel de perdón que se requiere. ¿De dolor que te causó? Exacto. Porque hay cosas que uno puede darle la vuelta al día siguiente, a la semana siguiente, pero hay heridas y hay daño que se hizo desde niño, desde tu juventud, generacional, porque a veces ese rencor no nos explicamos por qué si nada ha pasado y de repente nos damos cuenta que hay cosas dentro de nuestro ser que no hemos perdonado y que va más allá de un simple le doy vuelta a la página y ya pasó. Sí, e incluso desde el vientre de tu madre. Entonces, ahora la ciencia ha comprobado que en estudios que los niños sienten, ¿verdad? El dolor que tiene una madre, todo lo que ella siente es transmitido a los niños. Entonces yo no puedo entender cómo por ahí las personas dicen que los fetos, que los bebés no son humanos, ¿sí? Si la ciencia misma ha comprobado que sienten lo que siente la madre y su corazón está latiendo, entonces ahí claramente estamos viendo que es una obra del enemigo, donde engaña a las personas a decir,
tú puedes provocar un aborto, no estás matando a nadie porque solamente es un feto. Esa es la idea de ellos, pero si la misma ciencia se contradice, en donde es un feto, pero ¿cómo es que un feto, algo que no tiene vida, puede sentir? Ujú. Entonces, si puedes sentir las emociones, donde si tu mamá sufrió miedo, lo más probable es que tú tienes un temor por algo muy fuerte. Es ahí donde se pide la guianza del Espíritu Santo y la revelación, decir, Señor, ¿por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo este dolor? ¿Por qué siento este rechazo? ¿Verdad? Entonces, por personas que han sufrido rechazo en el vientre de su madre, que muchas veces la mamá ha pensado en abortar, ha pensado en abortar al niño o asimismo ha recibido rechazo por el embarazo del esposo, de la familia, porque salieron embarazadas o ciertas situaciones. Y el niño lo percibe y se le queda muy, muy profundo. Entonces son sentimientos muy profundos que el niño tiene y eso lo vemos reflejados cuando las personas crecen. Entonces, pero como no sabemos, Sí. no lo relacionamos, ciertas situaciones y esos enojos y esas frustraciones en contra de la vida, a veces en contra de los papás y no sabemos por qué, es lo que estamos tratando de llegar ahorita al tocar el tema. Sí, y en esa línea, ¿no? Y platicábamos hace ratito de algunas cosas, cómo quisiera hablar primero de esas cosas que no se ven y después de las que ya son obvias y que todos las percibimos por las experiencias que habíamos atravesado. Pero esas cosas que no se ven, es importante que nosotros realmente nos tomemos ese tiempo, como decías hace rato, ¿verdad? Que ante cierta situación, yo dije, ok, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque esas cosas que no vimos, no las vamos a entender hasta que no sean reveladas. Claro. Y a menos que el Espíritu Santo nos revele situaciones de esa naturaleza, nosotros podemos identificar. Ahora, identificar es el primer paso, porque todavía falta dejar que el Espíritu Santo empiece a ayudarnos a perdonar. Pero si yo no me tomo ese tiempo para decir, ¿sabes qué? Señor, ayúdame a entender por qué reacciono así ante tal circunstancia. Porque todo tiene razón de ser. Así es. Toda mi reacción tuvo un origen, fue afectada en algún origen. Si yo reacciono ante ese rechazo o ante cierto repudio o ante la falta de perdón, como estamos hablando, que me impide tener una relación sana con quien sea, diferentes relaciones, hay algo en nuestra vida que tenemos que, ahora sí que investigar y decirle, revélame, Señor, por qué estoy sintiendo esto. Y yo creo que esta no es una práctica que se comparta tan públicamente para considerar, tan abiertamente para decir y enseñar y aprender, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Sí, es que ese es el primer punto, es donde reconocer tus emociones y saber distinguirlas, saberlas diferenciar. ¿Por qué siento esto cuando él me dijo esto? Cuando esta persona me dijo esto, ¿por qué me sentí así? ¿Por qué me enojé tanto? Entonces, empezar a identificar las emociones es base de esto y decir, bueno, cuando veo a esta persona me siento así, ¿por qué? Porque hay algo en lo que yo todavía tengo que trabajar, porque si yo estoy sano y tengo una herida, entonces, si tengo una herida y la toco, me duele. Pero si ya la herida sanó y la toco, ya no me duele. Entonces, en las heridas emocionales es similar. Cuando se toca un tema que todavía me duele, entonces tengo esa reacción y me siento irritado, me siento enojado, tengo una reacción emocional. Y ese es el primer paso para identificarlas. Y la falta de perdón es bien clara en esa situación. Cuando tú no has perdonado a alguien, sí, ya vamos a decir que ya tomaste la decisión de perdonar, pero realmente no has perdonado de corazón, porque en el corazón solamente es Dios el que puede trabajar, es el Espíritu Santo el que puede darte ese perdón total. Sí. A lo más profundo es solamente Dios. Tú puedes tomar la decisión de perdonarlo, pero el perdón verdadero es gracia, es por gracia, se recibe por gracia de la misma manera que la salvación. El perdón, si yo
pudiera perdonar totalmente, sería por obra, sería algo que yo puedo hacer. De lo que tomarías tu crédito. De lo que tomaría yo crédito. Entonces creo que esa es una enseñanza equivocada, en mi opinión, y es por gracia el perdón y es por medio del Espíritu de Dios, solamente. Entonces yo, por experiencia propia lo digo, porque yo ya había tomado la decisión de perdonar a quien me hizo daño de niño, independientemente, mi papá, un ejemplo. Yo lo perdoné, pero yo no quería tener un acercamiento con él. ¿Por qué? Porque pues, no lo perdono, pero no tengo por qué acercarme a él. Entonces, en oración, Dios me empezó a hablar, me empezó a mostrar que tenía que acercarme a mi papá. Entonces yo busqué la cercanía con mi papá y ahí fue donde entendí que no lo había que lo había empezado a perdonar, pero el Espíritu Santo es el que te entrega ese perdón verdadero. Sí. Y es seguro, y estamos convencidos de esto, de decir que el perdón no es un momento, es un proceso. Es un proceso. Entonces, el hecho de que yo pueda decir el día de hoy, yo perdono a fulano, yo perdono a fulana por esto que haya sucedido, no significa digo, Dios puede trabajar de manera instantánea, Sí. pero hay cosas muy fuertes que necesitan ese proceso. Cuando algo es más de más seriedad o el daño que se hizo fue más grande, a veces necesitamos ese proceso en el que empecemos como toda herida, ¿sí me explico? Yo la puedo limpiar el día de hoy y decir, ok, ya, y poner una gasita arriba y todo, pero hay un proceso de sanidad. Y yo creo que esa parte en la iglesia a veces no se comparte como tal, porque cuando la Biblia dice que toda la escritura y todo el caminar es para perfeccionar a los santos. Entonces, sí somos santos por medio de Jesucristo. Y eso quiere decir que somos aceptos delante de Dios. Ahí está bien. Pero ¿por qué perfeccionar? Porque vamos en un caminar. Y el hecho de que alguien que diga, yo ya acepté a Cristo, ya todo está bien, así como Dios me perdonó, yo perdoné, no necesariamente. No necesariamente, porque ha habido cosas en nuestra historia, en nuestro vivir, en la que necesitamos, primero, pedirle al Espíritu Santo el por qué reacciono así ante tal circunstancia que no sé. ¿Sí me explico? Y entender. Y es que el Espíritu Santo revela. Y es muy específico y te habla y te hace entender y nos hace entender esto. Entonces, una vez que empezamos a abordar esas situaciones, son procesos en los que continuamente tenemos que abrazarnos de la gracia, abrazarnos del perdón, de cómo Dios nos perdonó a nosotros, digerir el precio de nuestro perdón, para también nosotros perdonar más adelante a quien ya nos ha herido, nos ha hecho daño. Y vaya que los hay. No, como hemos dicho antes, ¿verdad? Podemos platicar al respecto, pero no me van a convencer de otra cosa, Sí. porque yo ya lo he visto como pastor, como hijo de Dios, aún en las iglesias hay gente dolida, hay gente que está herida, hay gente que pasó por situaciones, aunque son cristianos. Y con esto tenemos Biblia para hablar y como fundamento para decir que aún ahí uno como hijo de Dios necesita esos procesos para poder llegar a perdonar. Y la Biblia nos advierte mucho de las raíces de amargura, o sea, nos dice que tengamos cuidado con las raíces de amargura, porque de repente hay gente en la iglesia, dice, ¿verdad? La Biblia, que puede traer raíces de amargura y contaminan a la iglesia. Entonces, gente de la iglesia puede traer raíces de amargura por falta de perdón y se manifiestan enfermedades. De repente están enfermos de esto, de aquello y no saben por qué. Como dije, van al doctor secular y les dice, pues no te encontramos nada. Entonces, pues no tengo nada, pero siguen con esos dolores, esos malestares y esas angustias físicas sin consultar a Dios. Sí. Desafortunadamente, muchas personas en la iglesia primero acuden a los doctores seculares en vez de acudir a Dios. Dice, bueno, si tengo un dolor, Dios me lo quiere quitar. Y Dios me lo puede quitar. El problema es de que
nuestra primera opción es acudir a los doctores seculares. Y ese, en mi opinión, es un gran error porque, pues, no es el proceso que Dios quiere que sigamos. Sí. Entonces Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos, pero también para darnos a una vida saludable. Hablabas tú ahorita en la mañana de que te dijo tu pastor, que los cristianos deberíamos, si tenemos realmente a Jesucristo, debemos de morir sanos. Y estoy totalmente de acuerdo en eso. Porque si siguiéramos realmente las enseñanzas de la Biblia, nuestra salud sería otra. No tendríamos que consultar con doctores seculares, sobre todo, y tendríamos una vida plena como los personajes de la Biblia. Abraham murió de vejez, lleno de vida. Enoc no murió, pero era longevo. Caleb era de 80 años y todavía dice que se sentía, y todavía siguió la guerra. Entonces, después de andar 40 años en el desierto, llegaron a conquistar la tierra entre él y Josué, y luego todavía después dijo, yo todavía tengo otra montaña que conquistar. Entonces, a ese nivel tendríamos que tener nuestra salud, pero desafortunadamente no relacionamos las heridas emocionales, ¿sí?, con las enfermedades físicas, que sí se relacionan. Y ahora la ciencia lo habla muy claramente también, que tus tristezas te afectan tu sistema inmunológico, de ahí empiezan las enfermedades también. Sí. Y ahorita para que vayas pensando en algunas de las cosas que pudieron pasar en nuestro pasado, mientras tú dijeras algunas de esas situaciones, una de las cosas que me está llamando la atención ahorita y que lo he dicho, pero que es importante y nos gustaría compartir, es que como la iglesia, cuando Dios nos llama, muchos piensan que el llamado es para ser pastor, para ser evangelista, pero el llamado de Dios es para el lugar donde estamos. Yo me estaba imaginando ahorita que hablabas del doctor, le digo, imagínate que un doctor temeroso de Dios, ¿sí me explico? Porque pues, se necesita el doctor, lo entiendo, pero que fuéramos y nos dijeran, ¿sabes qué? Lo que tú tienes es espiritual. Váyase a orar, váyase a ayunar, váyase a leer, a pedirle a Dios que le revele. ¿Sí? No tendrían trabajo. Pero nos seguimos cayendo y nos seguimos... cosas así. Pero igual, yo estoy de acuerdo en la consejería, siempre y cuando la consejería venga desde una perspectiva bíblica y espiritual que realmente aporte a mi vida. Porque si solamente estoy aportando a los hábitos sin buscar la razón de mis hábitos o a mis reacciones sin buscar el porqué de las reacciones, pues realmente estoy lidiando con cosas en la superficie. Pero si vamos a de dónde nació y realmente buscamos y estamos involucrados en la sociedad como debiéramos, con una perspectiva bíblica, podemos decir, ¿sabes qué? Pues lo que tú traes no se trata de un 1, 2, 3, ¿verdad? Y reemplaza estos hábitos por estos, sino ve y busca sanar de lo que pasó cuando eras chico o cuando de esta relación o de la relación padres e hijos, tanto. Ahora, de las cosas que podemos abordar para que el auditorio y la gente que nos escucha sepa, tenga esta perspectiva de qué cosas estamos hablando, ejemplos. Si tenemos alguno, pues ahí lo platicamos en específico. Pero, ¿cuáles son las cosas que podemos considerar que hayan sucedido en nuestro pasado, que nos hirieron? Dar ejemplos, ¿verdad? Que el día de hoy debemos de considerar y decir, realmente esto me afectó y no he perdonado. Yo sé que la lista es inmensa, Sí, pero unos ejemplos. De lo más común es el rechazo de los padres. Porque por alguna razón o siempre hay algo, no siempre, en general, eso pasa mucho. Entonces, con el favoritismo, una de ellas, con el que mi papá me hizo esto, me hizo aquello, me hizo sentir así, y eso se queda muy profundo. Pero vuelvo a lo mismo, muchas veces desde el vientre de mi madre. Mi papá hizo sentir a mi mamá de esta manera, mi mamá pasó esto, pasó lo otro. Ahora, otra más profunda es las maldiciones generacionales,
que también se van, porque mi mamá viene de esta generación y me lo transmitió a mí en su vientre, ¿verdad? Entonces, yo traigo estas consecuencias. Um, y a veces no lo relacionamos. Ujú. Decimos, no, es que eso no tiene nada que ver. Y está en la Biblia. Es bien importante que podamos pedirle al Espíritu Santo revelación, discernimiento de por qué tengo este tipo de reacciones, por qué me siento así, por qué me siento a veces en tanta ansiedad, tanta depresión, tantas emociones encontradas y tanto dolor, tanta falta de perdón que no puedo perdonar. Sí digo, pero por qué siento ese rechazo ante esta persona? Ujú. ¿Por qué siento que me rechaza? Sí. Porque vienes a un mundo de personas dañadas y Dios quiere hacernos libres y Jesús vino a morir por nosotros para darnos esa libertad de poder vencer y sanar nuestras heridas, nuestro corazón. Entonces, reconocer esas situaciones y las más claras son los padres, porque son los que nos educan o no nos educaron y nos Ujú. criaron de cierta manera y nos hicieron rebeldes o nos abandonaron o no nos amaron de la misma manera, amaron más a mi hermano, amaron más a mi hermana, y tú eso lo traes y eso lo vas a transmitir a tu próxima generación. Ujú. Si lo ves, puedes cambiarlo y gloria a Dios, ¿verdad? Pero si no lo ves, lo puedes seguir ah, llevando a la otra generación. Generacionalmente. Entonces, Ujú. de ahí son las maldiciones generacionales de las cuales habla la Biblia. Pero la solución está en el Espíritu Santo. Es el que nos está guiando Ujú. ahorita, es el que está haciendo la obra en la iglesia y a veces, como yo lo he dicho, se nos olvida que es una relación personal con el Espíritu Sí, Santo, el que nos va a revelar esas sí. heridas tan profundas, porque hablando de ejemplos, en una ocasión, en una relación que tuve, yo terminé en esta ocasión con una novia que tuve, y yo me sentía muy solo, pero solo una soledad que digo, ¿por qué me siento tan solo? Entonces me puse a orar y Señor, ¿por qué me siento así tan solo? ¿Por qué si yo la casi siento esta soledad que no había sentido desde hace mucho tiempo? O sea, y fue donde realmente creo que vino estos pensamientos a mí que creo que son de parte de Dios, donde pude entender que era porque mi mamá en su embarazo se había sentido muy sola, Ujú. porque muchas personas la rechazaron y de ahí vino para mí fue un ejemplo muy claro de que lo que tu mamá sufre en el embarazo mientras te tiene en su vientre, te afecta ya cuando estás viviendo tú, a ti Ujú. te afecta. Y para mí fue algo que no lo había contemplado, ya siendo cristiano y conociendo de la palabra, pero fue pudiera decirlo humildemente, una revelación que Dios me dio, Ujú. de decir, así es como afecta lo que tu mamá pasó, te afecta a ti, por eso tú tenías ese sentimiento de soledad. Entonces cuando yo reconocí eso, y creo que Dios me habló de esa manera, pude pedirle al Espíritu Santo que me quitara ese sentimiento de soledad. Ujú. Y gracias a Dios que no lo he vuelto a sentir, porque ya no me siento solo. Sí. Y fue el Espíritu Santo, fue Dios el que me pudo sanar de algo que yo no hubiera. ¿Cómo sanas eso? Sí, no, de hecho. Siempre estás buscando, puedes estar solo o estás buscando relaciones y te quedas en relaciones conflictivas, relaciones tóxicas, para no sentir esa soledad. Y aceptas otra vez esas relaciones por ese miedo a sentirte solo. Ujú. Y realmente aprendí que no te pueden responder una pregunta que no haces. ¿Ya? O sea, sí Dios puede orar, sí el Espíritu Santo puede orar, pero, pero cuando nosotros vamos intencionalmente decimos, ¿por qué? Señor, muéstrame por qué. Y Dios te responde. Y Dios te responde. Y el hábito, la costumbre, la revelación de saber que puedes preguntar y que Dios te va a responder, es algo que tenemos que practicar día a día. Ujú. Ahora, muchas veces vamos a sentir, si por ejemplo, si mi padre fue quien me dañó y yo vivo
con esa herida y con esa falta de perdón, no solamente voy a tener ese rencor hacia mi padre, pero puedo exhibirlo en aquellas personas que están en cierta autoridad. O sea, no nada más es contra la persona que me lo causó, sino que reacciono con gente y que a lo mejor no están en la misma posición de influencia, pero todo lo que me recuerda yo reacciono. Y ahorita que hablabas de los padres, yo creo que habemos padres que fuimos dañados, que tenemos que sanar para poder sanar a nuestros hijos. Porque personas dañadas dañan personas. Entonces, si yo no sano, si yo no me ocupo de decirle, Espíritu Santo, necesito tu intervención porque yo perdono, pero sigo actuando, sigo reaccionando y quiero hacerlo en mis propias fuerzas. Yo intencionalmente sé que tengo que perdonar, yo decido perdonar. Y si yo soy el que está decidiendo perdonar y no involucro al Espíritu Santo en esa decisión, lo estoy haciendo por mí mismo. Entonces, mi propio esfuerzo solamente me va a dar hasta ciertas circunstancias, Claro. porque no es completo, es mental, es darme el crédito a mí. Entonces, yo tengo que buscar como padres, y si estamos hablando con padres ahorita que ya tienen hijos, tengo que tomar esa responsabilidad de decir que tengo que perdonar para yo poder no herir a mis hijos o no seguir hiriendo a mis hijos o ayudar a sanar el corazón de mis hijos a quienes he herido. Porque si yo solamente me ocupo de mis hijos sin yo buscar que Dios me restaure a mí, realmente yo no los puedo guiar hasta el perdón real que brinda el Espíritu Santo. No puedes llevar a nadie a un nivel en el cual tú no has estado. Exacto. ¿Sí? Y ahí es donde empieza, pero empieza en uno y dices, personas dañadas dañan, pero también personas sanadas sanan. Exacto. Entonces, cuando uno pasa tantas situaciones, quieres compartir. ¿Sabes qué? Pasé por estas situaciones, Dios me mostró, Dios me sanó. Porque a mí me enseñaron desde joven la psicología, es que tú puedes. Tú decides perdonar, tú decides hacer todo. Y yo decía, ok, pues si yo puedo, está bien. Pero hay un punto donde reconocí que yo no podía. Y fue cuando empiezo a buscar a Dios de una manera personal, en donde Dios me empieza a mostrar, ¿quieres hacerlo? ¿Quieres seguirlo haciendo tú o me vas a dejar a mí? Pues sí, ayúdame. Reconocí que me habían alimentado mi soberbia, mi orgullo, mi ego, decir yo puedo todo, yo lo puedo todo. Señor, no puedo nada. Jesús dijo, alejados de mí, nada podéis hacer. Entonces, reconocer que sin Dios, que sin el Señor Jesucristo, estas cosas, estas situaciones, estos problemas, estas heridas, no van a ser sanadas, van a ser calmadas, porque la psicología te enseña, aprende a vivir con ellas. Sí. Amóldate a esa situación. Nunca vas a ser libre, nunca vas a sanar, pero aprende a aceptarlas. Y esa es una mentira del diablo. Sí. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará verdaderamente libre. Entonces este mensaje es para mí bíblico de decir, llega un punto donde dices tú, yo decido perdonar y abres la puerta para que Dios pueda obrar. Sí. Porque si tú no decides perdonar, entonces Dios no puede venir a sanarte porque tú tienes que decidir perdonar. Sí. Pero el verdadero perdón en lo más profundo y la sanidad del alma que tú necesitas de ese dolor causado por las heridas que te provocaron, solamente es Dios y es el Espíritu Santo. Entonces, por ahí me dijo una persona, me dijo, sí, en la psicología nos enseñan que hay cosas que la psicología no puede sanar. Y dije, no sabía, pero en la escuela de psicología que un maestro le dijo, sí, es que la psicología no hay situaciones que no te puede sanar. Te puede ayudar a entenderla, ¿sí? A decir y te aconsejan, acepta vivir esa situación, pero Dios dice, no, yo te puedo hacer libre, lo único que tienes que hacer es aceptar, reconocer que tienes una herida, venir a los pies de Cristo, decir, Señor, ayúdame, sáname, Espíritu Santo, y Dios quiere sanarte. Sí. Pero hay que tener humildad para reconocer eso. Sí, porque Humildad. sí, humildad, porque ahorita justo era lo que estaba yo pensando, ¿verdad? O sea, ¿cómo alguien que haya sido herido, que haya sido dañado a cualquier edad, en cualquier circunstancia, pero estamos hablando de cosas serias
que realmente dañaron y que vinieron a hacer a nuestro estilo de vida no disfrutable, ¿verdad? Siempre estamos y vivimos con eso. O sea, alguien que está en esa situación, que sabe que le hirieron, que sabe que fue dañado, que obviamente sabe por quién. ¿Sí me explico? Pero hay estas dos situaciones donde uno puede decir, es que no quiero. ¿Sí me Sí, explico? Y es algo donde Dios no puede intervenir porque no se abre la puerta. ¿Sí me explico? Pero hay quien dice, ok, ¿sabes qué? He vivido tanto tiempo así. Y a lo mejor es gente que no va a la iglesia, que no conoce a Cristo, pero pues el mismo Dios que está en la iglesia está en nuestra casa. Y si clamamos a Él y si le pedimos a Él, independientemente de donde estemos, Él va a llegar. Pero para las personas que han sufrido y saben y quieren perdonar y no han podido, sí. porque las hay y a lo mejor en algún momento estuvimos ahí, quiero perdonar, pero no me sale. Sí. Tengo un caso que una amiga dice, yo fui a la iglesia y nunca iba a la iglesia. Fue un día a la iglesia cansada de cierta situación con su ex marido y que le tenía tanto coraje. Y ella dice, ese día sentí un toque, un calor tan fuerte. Desde ahí, de verdad que no le guardo rencor a mi ex marido. Después de que le hizo barbaridades. Entonces, puede ser en un instante donde realmente dice, Señor, ayúdame, pero es necesaria la humildad. Decir, Sí. ok, solamente Dios me puede ayudar. Pero ella estaba cansada de sentir eso por su ex marido. Entonces ella abrió la puerta, decir, quiero perdonar, pero no puedo. Que Sí. fue donde Dios se manifestó en su vida y dijo, yo quiero perdonar, pero no puedo. Y fue donde Dios se manifestó en su vida, claramente, y le otorgó el perdón. Ujú. Que esto es lo que yo quiero hacer hincapié en esta diferencia. Porque te digo, nos han enseñado muchas veces, es, tú perdona, tú decides perdonar. Y, es que no puedo, es que... Y es honesta esa respuesta. claro, Sí, eso sí, no es, sí. pero no puedo. Ah, ok, Exacto. ¿y por qué no puedo? Porque yo decido, pero hay un dolor muy fuerte en mi corazón que no me deja. Yeah. Es ahí donde yo digo, el único que puede llenar y sanar ese dolor es Dios, es por Sí. medio de su Espíritu Santo. Ujú. Yo recuerdo que hablando de esos momentos, cuando yo me alejé del Señor y cuando te alejas del Señor ya sabiendo, pues es más difícil regresar y cuando llegas a regresar por gracia, ¿verdad? Que pudiste, aunque llegues arrastras, hay ese proceso donde el Señor te quebranta, ¿sí me explico? Donde todo lo que uno hizo llega y uno realmente se duele, se quiebra y todo eso. Y yo sé que, y como lo dije ahorita, Dios está en la iglesia, Dios puede estar acá, pero hacer hincapié en que estar en la iglesia es importante, Ujú. porque es lo que nos alimenta, nos gobierna. Y si yo me alimento solamente del que, Dios me ayudó aquí y yo puedo solo aquí, yo estoy alimentando de mí mismo. Ujú. Está comprobado, porque vamos a hacer también un podcast, mi esposa y yo, y estábamos estudiando, que las parejas que no son cristianas, pero van a la iglesia, solamente con asistir, empiezan a ver una mejoría en su relación, solamente por estar ahí. Ujú. ¿Y por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando empiezas a creer que Dios puede y a recibir la palabra, Dios puede sanar nuestras heridas, Dios puede llevarnos al perdón y empezando con decidir ir a buscar del Señor, abrimos esa puerta de la que estamos hablando, decir, Señor, y a veces Dios es tan hermoso, tan amoroso, que a veces nomás compararnos ahí y humildemente no tengo ni Ujú. que abrir la boca, porque Dios ya conoce nuestro dolor y a veces esa acción que diga, Señor, entra, haz algo porque yo no puedo, porque vivo en dolor, Ujú. porque vivo en rencor, Dios empieza a hacer la obra en nuestra vida, tan solo por estar donde se escucha la palabra de Dios. Sí, porque dice hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque Dios está donde quiera, sí. Ujú. Y Dios es omnipotente, y Sí, Dios es omnisciente y omnipresente. Está en todo lugar. Pero Dios dice, yo, cuando tú te juntas con otro, ¿verdad? En mi nombre, ahí voy a ser
morada contigo. Voy a habitar ahí contigo. Sí, Entonces esa es la casa, por eso le decimos, es la casa de Dios, porque Dios hace morada ahí con nosotros. sí. No es de que voy a la iglesia nomás para ir, no, es que yo voy buscando la presencia de Dios en ese lugar, Ujú. porque es promesa de la Biblia, es promesa de Dios. En su palabra dice, yo voy a hacer morada, yo voy a habitar ahí con ustedes. Es bien diferente, por eso las personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque Dios está donde que, bueno, es que desconoces las escrituras, ¿verdad? Y la Biblia dice claramente, Dios va a habitar con nosotros en esas congregaciones. Sí. Y cómo el perdón es liberador. Y no sé a dónde nos puede llevar este comentario, pero me estoy acordando de a un Jesucristo en la cruz. Dijo, perdónalos, No saben lo que porque es. no saben lo que hacen. Es tan importante que aún Jesús, después de que vivió lo que vivió, recibió lo que recibió, sin merecer, Él dijo, hay que perdonar. Sí. El Oye, amor que nos tenía. pero qué tremendo, o sea, ahorita lo dices, digo, Jesús dijo, perdónalos, Sí, porque yo ya los perdoné, ¿verdad? sí, sí, por amor estaba ahí. Sí, Ajá. yo ya los perdoné, pero te están matando a tu hijo, entonces perdónalos, Padre, Sí, porque no saben lo que hacen. sí, Entonces, cuando me pasan a mí las cosas, digo, ok, pero que le pasen a mis hijos, sí. híjole, siento doble el dolor. Entonces, que Jesús haya hecho esa declaración, digo, eso es una demostración de poder enorme. Y, Sí. pues sí, por eso insisto yo, el perdón verdadero, el perdón del alma, el perdón donde dices tú, puedo ver a la persona y esta es una muestra de que realmente has perdonado, en mi opinión. Ujú. Si fue tu papá, si fue tu mamá, si fue quien haya sido muy cercano a ti, porque son las personas que más nos hieren, los más cercanos, ¿verdad? Los que Porque nos si tú importan. tuviste un padre perfecto, pues no te hizo ningún daño, pero Sí. si no tienes padres perfectos, lo más seguro es que traes un trauma, traes un dolor por ahí, pero tú decides si perdonas o no perdonas. Y es Dios el que te da el verdadero perdón. Ujú. A ese nivel de sanar. Y la mayor muestra que tú puedes hacer es de corazón, de verdad, decirle y pedirle a Dios que lo bendiga. Mm. Cuando tú puedes orar y cuando tú ves que esa persona empieza a prosperar y le empieza a ir bien, te alegras que realmente le está yendo bien. Si tú dices, ¿por qué está progresando esa persona después de todo el daño que me hizo y ahora sí le está yendo muy bien? Quiere decir que todavía no has recibido el verdadero perdón. Esa es una prueba que yo hago de verdad con las personas que, o hice, ¿verdad? Porque ya gracias a Dios que las personas que me hicieron daño en mi infancia y um, gracias a Dios que Dios me otorgó ese perdón hace años. Entonces, eso me ayudó a quitar muchos rencores, muchos odios, muchas maneras agresivas de responder, reaccionar a ciertas situaciones en la vida con las personas. Porque yo no sabía que tenía ese odio, ese rencor y ese coraje en contra de las personas que realmente me importaron o que me dañaron, que debieron haber sido importantes en mi vida. Sí. Entonces crece con ese odio, ese rencor a grados de odiar. O sea, odiar no tan solo es falta de perdón, sino que llegas a odiar a las personas. Sí, sí, sí. Y maldecirlos y decirles de todo. Y cuando viene Dios a mi vida, y gloria a Dios, que pude entenderlo, y Señor, gracias por esta revelación, porque aun siendo cristiano todavía pensaba yo que ya había perdonado, porque Jesús me lo pide. Perdona, sí, yo perdono a todo mundo. Pero nomás no me los menciones. Nomás no te quiero ver. Y Sí. no podía orar, y bendecir y decir que Dios lo bendiga y que sea feliz donde quiera que esté, que la bendiga, así. Entonces, cuando Dios me regala este perdón y este conocimiento, digo, Señor, gracias. Gracias porque realmente puedo ser feliz y ya no me duele lo mismo que me dolía antes. ¿sí? Ya no traía ese rechazo que cualquier situación que pasaba con una pareja, con cualquier amistad de rechazo, que yo sintiera que era rechazo, me dolía, decía, me enojaba con la persona, ¿por qué me rechazas? Sí. Sin yo saber, ¿verdad? Que tenía que ser sanado de ese espíritu de rechazo, que ese dolor de rechazo que yo traía por mi mamá, por mi papá, por todos los daños que traía yo. Entonces, pero es Dios el que te otorga ese perdón. Sí. Decidí perdonar, pero no había perdonado. Hasta que lo entendí, Dios me lo mostró, y dije, ayúdame a perdonar, Señor. No puedo yo perdonar. He entendido
que me enseñaron erróneamente. Tú decides perdonar. Señor, humildemente no puedo perdonar. Ayúdame tú a perdonar, y de ahí, digo, ese dolor que yo sentía, todas esas frustraciones, se fueron. Y es que cuando hay situaciones en las que perdonamos, pero que realmente no fue una herida, ¿sí me explico? Y que tú decides que eso no cause ofensa en tu vida ¿sí me explico? Y yo sé que el Espíritu Santo está ahí para, para ayudarnos a entender y decir, ¿sabes qué? No guardes rencor, déjalo a un lado. Pero hay otras cosas tan pesadas. Es un mandato, perdonar a los que nos ofenden, a los que te ofenden. Pero perdonar no es algo que yo puedo, o sea, porque si Cristo vive en mí, yo necesito, si me explico, del Espíritu Santo, del Señor que está dentro de mí, ayudarme a perdonar esas situaciones porque podemos, y me gusta mucho esa evidencia que podemos buscar, ¿verdad? Es decir, yo realmente, una evidencia, como dijiste ahorita, que me ayuda a entender si he perdonado o no a cierta persona, es pedir que Dios lo bendiga. ¿Sí? Y que le vaya bien. Y que te alegres cuando le vaya bien. ¡Ay! ¿Verdad? Sí. O sea, es bien duro. Sí. Pero de verdad lo digo, he visto situaciones que digo, híjole, qué bueno que le está yendo bien a esta persona. Y yo digo, ¿te alegras realmente? Sí. Porque aprendes es que son tantas cosas, pero esa es una señal muy, muy clara para mí que realmente has perdonado. Sí, porque es Dios. Porque es Dios. Porque humanamente... No, o sea... Se puede. Sí, humanamente la primera reacción es, ¿por qué le va bien después de lo que hizo? Y yo lo he visto en personas. Y peor cuando tal vez es temporada donde les va mejor a ellos que a uno. Sí. Cuando ellos son los que ofendieron. Sí. Entonces, si yo realmente... es que qué pesado, porque eso exhibe si realmente hemos dejado que el Espíritu Santo nos ayude a perdonar. ¿Ya? De que, ok, ya, que Dios los bendiga, pero que le vaya bien. Y eso es... ¿Y alegrarte? Exacto, alegrarte que te vaya bien. También es esa evidencia de que eres tú quien está lidiando con el asunto. Okay. ¿Sí me explico? Porque si a mí me dice, oh, no puedo, que Dios lo bendiga, pero que no le vaya bien. Que Dios lo bendiga, pero lejos de mí, que no me quiero enterar de nada. Porque me duele. Entonces, sí, ahí sigo siendo puedes yo. darte cuenta que no has recibido el perdón. Sí. Realmente, de Dios. Por eso te digo, es enfocarse en las emociones que sientes, es donde adquirimos inteligencia emocional, porque este término lo escuchamos ahora mucho en las redes sociales. Inteligencia emocional, quiero una persona con inteligencia emocional, y son bien emocionales, y es que soy bien inteligente emocional. No, inteligencia emocional es controlar tus emociones. Sí. Y no actuar y no tomar decisiones basadas en tus emociones, porque ahorita me siento así, pero mañana ya no me voy a sentir así, y ya me arrepiento de haber actuado así, pero no soy humilde para ir a pedir perdón. O sea, es que me equivoqué. Tomé una decisión basada en mis emociones. Entonces, desafortunadamente, ¿verdad? Se arruinan muchas relaciones, muchas situaciones por falta de humildad, por no reconocer que actué por esas emociones, porque me hizo daño lo que me dijiste, y si me hizo daño es que traigo algo. Sí. Entonces, si yo te digo algo a ti y que te hace enojar, el problema no soy yo, ¿verdad? El problema eres tú, porque si tú eres inteligente emocionalmente, tú no lo vas a tomar personal. Si a ti no te hace daño, ¿sí? No te va a afectar lo que yo te digo. Sí. Porque tú vas a decir, bueno, primero si eres inteligente emocionalmente lo vas a analizar. Vas a decir, bueno, ¿por qué me lo está diciendo? ¿De dónde viene? Porque hay dos fuentes, Dios o el diablo. ¿Dónde viene? ¿Un ataque o una exhortación de parte de Dios? ¿Ok? Porque si Dios pudo usar a un burro para hablarle a un profeta, ¿verdad? Me puede usar a mí para hablar. Que no puede ser un burro entero, ¿verdad? Otro burro acá, otro burro que sí habla. Entonces, pero digo, esa es una muestra de mi inteligencia emocional, donde tomo todo personal. Sí. Entonces, si tú tomas todo personal y por cualquier cosita te enojas y te molestas, no tienes inteligencia emocional. Sí, es cierto. Te falta madurez en esa área. Entonces, ahorita todo el mundo se cree inteligente emocional, porque no sé qué. Pero realmente, ¿cuántas veces te enojas porque te dicen algo que te ofende? Si a mí me dices algo que me ofende, digo, el problema soy yo, porque no me debería ofender nada.
A ese punto deberíamos llegar. Sí. No tomar nada personal. Decir, bueno, ¿por qué me lo están diciendo? Es que me tienen envidia. Bueno, pues te ignoro. Pero si me causó alguna reacción de enojo en contra de la persona, es que hay una herida por ahí. Sí. Y es que como iglesias y quien nos escucha o tú que nos estás escuchando, eres hijo o hija de Dios. Como iglesia lo que tenemos que entender es que cuando Cristo vino a morar en nosotros, donde vino a morar, a resucitar fue nuestro espíritu. Ahí, al traer a nuestro espíritu a vida de nuevo, nuestro espíritu entonces empieza a afectar nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces es un proceso. Mi espíritu revive, vuelvo en vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Mi espíritu vuelve a vida. El Espíritu de Dios ahora reina en mi espíritu. Pero en mi alma y en mi cuerpo es donde yo tengo que hacer el trabajo. Sé que soy salvo si mi espíritu tiene vida, porque el Espíritu de Dios está ahí. Pero yo tengo que empezar a reflejar, y se me viene a la mente cómo Dios pone a Adán y Eva en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, para empezar a conquistar la tierra. ¿Sí me explico? Aquí es donde voy a poner vida, Adán y Eva aquí. Y de aquí, conforme vayan creciendo, el Edén, el jardín, el huerto va a empezar a crecer. Sí. ¿Sí me explico? Y empezar a dominar lo que afuera era de gobierno de Satanás. Sabemos eso, ¿ah? Pero me lo imagino así, que al llegar se expande. Igual al Espíritu de Dios, a entrar a nosotros, a nuestro espíritu, se expande como a conquistar nuestra alma, donde están nuestras emociones, y nuestro cuerpo, donde está nuestra condición humana. Entonces, que nuestro espíritu sea quien nos lleve, el Espíritu de Dios en nosotros, a sanar esas heridas, como empezamos al principio, a tener una vida larga, pero en sanidad. Plena. A eso es y el tema que nosotros tenemos ahorita en la iglesia se llama de este año es plenitud en Él. O sea, yo tengo que ser pleno. Tengo que vivir plenamente, es decir, en todo sentido. Y el perdón es algo que no podemos dar lo que no tenemos. ¿Eh? Entonces, si nosotros recibimos el perdón, entonces ese perdón que está en nuestra vida, que está representado por la presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, entonces podemos perdonar. Y ahora también para las personas que no creen en Dios o no conocen de Dios o no tienen una relación personal con Dios, ¿verdad? También es esto posible. Entonces, si tú has buscado ayuda en psicólogos, medicina, para todas estas heridas que no sabes cómo lidiar con ellas, pues yo te lo digo por experiencia propia. Yo antes no conocía de Dios y busqué ayuda en la psicología, hipnosis, terapias, libros de autoayuda, de todo. Y yo decía, si yo puedo controlar mi mente, puedo controlar mi cuerpo, puedo controlar mis emociones, pero entendí que no es posible. No es posible porque las heridas fuertes te dominan. Entonces, cuando tú eres más fuerte en tus emociones que tu mente, por todas las heridas que traes, por eso no puedes controlarlas. Y reaccionas con enojo, reaccionas violentamente, reaccionas de muchas maneras por ciertas situaciones y eso te causa problemas en tus relaciones. Entonces también esto es para la persona que no conoce de Dios. Sí. ¿Sí? Porque hay esperanza en Cristo Jesús. Así es. Hay esperanza donde la medicina, la psicología y todo otro tipo de ayuda que a lo mejor has buscado no te ha funcionado. De verdad te lo digo, en Dios, en Cristo Jesús, hay esperanza. Si puedes aceptarlo humildemente y reconocer, Señor, no he podido, nadie me ha podido ayudar, pero yo conozco de un Salvador que puede ayudarte. Así es. Te puede ayudar por medio de su sangre, de su sacrificio que Él hizo y nos dejó un consolador, que es el Espíritu Santo, y dice que Él nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia y a conocer lo más profundo de mi ser y de mis heridas y mostrarme por qué tengo estos problemas físicos, enfermedades, ¿verdad? Que los doctores no detectan o ciertas situaciones, pero enfermedades crónicas. Sí. He conocido gente que gracias a una liberación han sido sanados de muchas enfermedades, esquizofrenia,
cánceres y todo, ¿verdad? ¿No? Sí. Problemas en las espaldas, que no pueden caminar, y tantas cosas, gloria a Dios, pero es por falta de conocimiento. Falta de humildad, reconocer que como cristiano, ¿verdad? ¿Cómo puedo estar así atado por el enemigo? Claro que se puede. Sí. Cuanto más alguien que no conoce de Dios. Entonces, si por ahí alguien está batallando con esto y no conoce de Dios, pues yo te dijera humildemente, ¿verdad? Que buscaras de Dios, ayuda al Señor Jesucristo puede y quiere darte esa libertad. Sí. Sí. Para que no batalles tantos años como yo, y esta es la razón por la cual compartimos este mensaje. Sí. Y, o sea, a lo mejor ya cerrando, pero ahorita estaba pensando que la manera en que yo percibo el perdón exhibe lo que yo he entendido en cómo he sido perdonado. Porque si yo sigo pensando que es por mí que yo perdono, exhibe que creo que soy perdonado por las obras que yo estoy haciendo. Ya, cierto. Y está fuerte porque si yo sigo pensando que yo soy el que perdona, entonces exhibe que yo pienso que lo que yo hago es lo que me hace merecer un perdón. Perdón. Y la perspectiva del cielo no es así. Ya. La perspectiva es de que cómo Dios me perdonó y el Espíritu Santo jugó un papel importante en esa convicción, en esa sanidad que vino a afectar mi alma desde mi espíritu, para yo decir, híjole, no lo merecía y me perdonó. Se necesitó el Espíritu Santo para sanarme. Dios en Espíritu Santo vino y me sanó. Entonces, si yo no considero lo mismo de aquí para yo perdonar, es decir, involucrar al Espíritu Santo y considerar que aunque alguien no lo merezca, es fruto del Espíritu Santo en mi vida el perdón, eso es lo que exhibe en cómo yo he entendido el perdón de Dios para mí. Sí, porque es como hacerlo por obras. Exacto. La salvación es por obras, es por gracia. De la misma manera que es el perdón. El perdón no es por obras, es por gracia. Es un regalo. Es un regalo. Dios. Ahí donde digo es. Y sí, la clave es inmerecido. Inmerecido, también. Claro. Inmerecido, donde yo no me lo merecía. Jesús vino a hacerlo por mí y me hace merecedor de eso cuando yo pongo mi fe en Jesús. De la misma manera que las otras personas, aunque no te han pedido perdón, aunque no te lo mereces. Qué difícil. Porque, pero, te tengo que perdonar. Y a veces es que realmente a veces la persona no sabe que te causó daño. Sí. Aunque saben que te dañaron, pero no dicen, no era para tanto. Sí. Eres muy sensible. Eres muy dramática. Eres la víctima. No aguantas nada, como decimos en México. ¿Eh? Entonces, pues es muy bonito esto, y de verdad agradezco a Dios por este conocimiento que me dio. Es decir, quitar esa carga, decir, Señor, no está en mí, no puedo, no quiero. Yo no quería perdonar, es lo que te digo, no quería perdonar. ¿Cómo voy a perdonar a quien me hizo tanto daño? Hasta que no conoces el amor de Dios y verdadero perdón de Dios, y reconoces que yo también fallé, yo también he hecho daño a muchas personas, ¿sí? Perdóname, como yo sí quiero que me perdonen. Sí. O recibir el perdón de Dios. O de las otras personas. Sí. Sí. Todas las personas que les pude haber hecho daño o que les hice daño. Perdóname, pero yo acá no quiero perdonar. Entonces, menos el perdón de Dios voy a recibir. Sí. Eso lo exhibe. Eso lo exhibe mucho. Todo. Y, ok, esto fue en el mundo, no me juzguen, ok. Pero yo tengo un amigo, pues ya nos juntamos, ¿verdad? Porque él sigue en sus andadas. Pero él decía, yo no soy Dios para perdonar. No. ¿Sí me explico? Pero cuando vienes a Cristo, Dios está en ti. Entonces, perdonar es un mandato, es un fruto, y es el abrir una puerta para que el Espíritu Santo traiga el perdón y podamos vivir en plenitud. Amén. Así es. Un último comentario, amigo. Oh, perdón. No. Pues te iba a decir, pues así es. El último comentario es solamente de verdad entender que sin Cristo no hay nada que yo pueda hacer en el área espiritual. Entonces, alejados de mí nada podéis hacer, y Señor, gracias porque
lo pude ver y entender y decir, Señor, yo quise hacerlo por mis propias fuerzas, porque eso es lo que me enseñaron en la escuela, en la psicología, en los libros. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Te llenan de ego y de orgullo, decir, es que tú puedes hacerlo todo. No es cierto, yo no puedo hacer absolutamente nada. Sí. Alejado de Dios, no puedo hacer nada. Sí. Y déjame agarro también de ahí, porque mi último comentario va relacionado a que separados de Dios nada podemos hacer. Yo esta semana, uno de mis tiempos de oración, yo le decía, Señor, yo me sé como gentil, como no judío, me sé injertado a ti. ¿Ya? Entonces, aunque yo era diferente en naturaleza, al ser injertado a Cristo, que es la fuente inagotable de vida, el árbol de justicia, Jesús mismo, todo su ADN empieza a pasar a estas ramas que hemos sido añadidas, ¿sí me explico? Sí. Y realmente separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, pues les animamos a que puedan, ya ando echando la canica a los demás, ¿verdad? Pero que podamos vivir esa plenitud en Cristo y decir, ¿sabes qué, Dios? Sin ti yo no puedo perdonar como debería. Lo único que yo puedo hacer para llegar a esa plenitud es abrir la puerta. Espíritu Santo obra a través de mi vida y estamos convencidos y que tan pronto nosotros hagamos eso, muy probablemente, porque dependiendo de la situación, ¿verdad? Pero la sanidad viene, la paz para con Dios viene, nuestras oraciones son escuchadas, se desatan una lluvia de bendiciones por solamente entender, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Sí, sí. Y como decíamos en la mañana, ¿verdad? Con mi hermana, decía, es que entender el reino de Dios, entender todo este mundo, es totalmente contradictorio a lo que el mundo piensa. Sí. Y digo, es totalmente dos maneras de vivir y de pensar totalmente diferentes. Sí. Y digo yo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Por ese conocimiento. Así que, pues sí. Los invitamos a que nos den un like por ahí. Lo que nos interesa es poder llegar con este contenido a otros. Si usted conoce a alguien que ha estado pasando por unas situaciones similares, sienta la libertad y por favor ayúdenos a compartir. Si usted ha sido quien ha vivido o tenido experiencias donde el perdón necesita tomar lugar en su corazón, adelante. Jesucristo abrió el velo dándonos a entender que tenemos un acceso delante de Dios por Jesucristo para todas esas decisiones. Invite al Espíritu Santo a que le sane, le convenza de esas verdades, porque la verdad nos hace libres y Jesucristo es la verdad. Entonces, comparta, denos like y por aquí nos vemos la próxima. Claro que sí. Bendiciones.